Breve editorial de La Píldora. Hablemos de contar la guerra. ¿Para qué se cuentan las guerras? ¿Quién las cuenta y cómo las cuenta? Lo que cuenta es contar los muertos, lo que cuenta es contar el armamento, lo que cuenta es contar los saldos del desastre. ¿Para qué me cuentan una guerra o para qué la cuento yo? Esas preguntas aparecieron en mi cabeza mientras escuchaba la transmisión de radio de unos soldados colombianos en medio de un combate en Argelia, Cauca, colgada en la cuenta de X de una revista cuya línea editorial de extrema derecha es, según su multimillonario propietario, responsabilidad única y exclusiva de su directora, una periodista que cruza todas las líneas éticas cada vez que puede. Escuchemos el audio. Tírese al hueco, ya, tírese al hueco, rompa el contacto y tírese al hueco, ya, rompa el contacto y tírese al hueco, ya mismo, tírese. No, marica, Mi coronel, no podemos tirarnos al hueco porque nos tienen rodeados por todos los puntos, si nos tiramos al hueco nos matan a todos. El audio es acompañado por una publicación de la directora de la revista que dice, voy a leer las primeras líneas nada más, dice: tengo el alma destrozada, tengo dolor de patria. Los criminales de las FARC confirmaron que tienen en su poder los cadáveres de varios militares asesinados por ellos en Argelia, Cauca. Y luego siguen varias líneas que básicamente dicen que el ejército de Colombia abandonó a los soldados que estaban en ese combate. Más o menos eso es lo que más resalta ese texto. Viendo esa publicación pensé que en una lógica de combate, audios como esos deben haber por decenas, y en la lógica de una guerra deben ser cientos de miles, incluso millones, porque así son las comunicaciones de un combate en medio de una guerra. Entonces, ¿qué hace un civil que no está en el combate escuchando ese audio? Sobre todo porque ese audio no tiene nada que ver con lo que ya pone en el post, ¿no? Pero, ¿qué hace uno después de leer que su ejército ha abandonado a sus soldados? Lo mismo que haría con un video de Instagram en el que ve cómo Israel bombardea un hospital en Gaza. Lo mismo que hizo cuando vio en vivo en redes cómo la policía le disparaba a civiles durante el estallido social. ¿Qué hace uno? Aturdirse, sentir miedo, compartir el contenido, hacer scroll e intentar olvidar cuanto antes eso que acaba de ver, oír y sentir. Va a terminar uno aterrizando en un video de perros, en una coreografía de TikTok o en la cintura enferma de Kim Kardashian en la Met Gala. Pero además, y casi sin saberlo, ese civil que escuchó eso va a permitir que germinen en su cabeza narrativas simples y simplistas como que hay una guerra, como que hay unos malos y hay unos buenos. Va a perder de vista que el audio del combate en Colombia no es el audio de una guerra entre malos y buenos, sino de un combate entre militares y disidentes de una guerrilla que entregó las armas, que firmó un acuerdo de paz, que ya no existen las FARC. Va a perder de vista que ya no existen las FARC. Va a perder de vista que los combates en la zona vienen siendo sostenidos desde el 25 de abril y que las razones para el desespero de los soldados y el retraso de los refuerzos del ejército son casi infinitas, que no necesariamente se reducen a que el ejército de Colombia haya decidido abandonar en el terreno a sus soldados. Al aturdimiento y al miedo del civil se va a sumar la indignación. Y será tanta la indignación que no le va a alcanzar la atención para leer los comunicados del Ministerio de Defensa sobre los combates. Y entonces ese audio se va a convertir en una denuncia. Como era una denuncia, grabar a policías disparándole a civiles durante el estallido social, solo que eso sí era una denuncia porque entre civiles y policías no se producen ni guerras ni combates. Se producen represiones y resistencias porque una institución armada y entrenada no combate a civiles desarmados y sin entrenamiento. Y entonces lo que sucedía en esos videos del estallido no era una guerra ni un combate, era represión policial, aunque muchos medios hablaran en aquel entonces de una guerra y unos combates. Del mismo modo en que lo reportado en los videos que nos cuentan lo que sucede en Gaza no es el reporte de los combates de una guerra, sino el registro en vivo de un genocidio. El genocidio más aberrante de los vividos en lo que va del siglo XXI porque está siendo transmitido en directo y está amparado por la complicidad de los gobiernos más importantes del mundo, así como de grandes medios masivos que hablan de guerra y de combate, cuando es un genocidio. Hace falta recordar que esos videos son los videos que denuncian un genocidio, porque aunque el engaño y la manipulación son relativamente fáciles de entender, a veces no todo el mundo cae en cuenta. Y entonces, volviendo a Colombia, cuando se trata de escuchar los relatos de lo que sucede ahora mismo en nuestro país, cuesta un poco más entender qué es lo que nos está contando quien cuenta lo que parece ser el lamentable resurgir del conflicto interno colombiano. Durante años los colombianos escuchamos y leímos en la prensa el reporte de los muertos,
y básicamente los malos eran buenos muertos. Y muchas veces, aunque se tratara de civiles indefensos, estos muertos fueron contados entre los buenos muertos, es decir, entre los malos. Y contada así, como si fuera normal que millones de colombianos murieran, la guerra se nos volvió paisaje al punto que aún hoy existe quien afirma que no hubo conflicto colombiano interno. Gracias a ese relato, los buenos estaban atacando a los malos o estaban siendo víctimas de los malos, y aunque hubiera sangre y muertos, la historia tenía cierto orden lógico, entendible y manejable. Hasta que, gracias a la firma de los acuerdos de paz y a un momento de silencio y el trabajo de la Comisión de la Verdad en conjunto con cientos de asociaciones de víctimas, surgieron los relatos de los civiles que vieron a los paramilitares alejarse de la zona de guerra en transportes del ejército, o los reportes de niños reclutados a la fuerza y bombardeados por el mismo Estado que no evitó que fueran reclutados, y las historias de soldados que asesinaron al soldado que no quiso ejecutar un falso positivo, entre otras miles de historias que de repente nos hicieron pensar que el cuento de la guerra que nos habían contado de pronto no estaba tan bien contado. Pudimos escuchar un relato diferente de la guerra y tuvimos que guardar silencio. Un momento. Fue un momento en que no había guerra para reportar, y los contadores de cuentos tuvieron que buscar otros malos y otros buenos. Y aunque siempre habían estado ahí, por primera vez empezamos a ver a los políticos corruptos como los malos del cuento. Y vimos que sin necesidad de entrar a cuadro, habían sido parte de la guerra, y que habían estado por todos lados y por largo tiempo, y que prácticamente no quedaba ninguno bueno. Y se nos complicó el relato. Y también se les complicó a ellos. Porque sin guerra de por medio, sin malos a quien señalar, ni las ideologías ni los partidos políticos tienen tan fácil eso de ocupar el lugar de los buenos. Pero entonces, ¿quiénes se están apresurando a llenar vacíos, a no permitir que cambie la manera en que se nos cuenta el cuento? Pues los contadores de cuentos, que ahora quieren dejar de rearmar los bandos y más bien quieren ocupar ellos mismos el lugar de los buenos. Y tienen todo para conseguirlo. Son los poseedores de las nuevas armas, cada vez más aparentes, masivas y sofisticadas, cada vez más cercanas a la comodidad y la tranquilidad de nuestros hogares. Armas que ellos ni siquiera necesitan disparar, porque basta con que nosotros hagamos scroll y demos clic. No en vano, el multimillonario dueño de la revista se lava las manos cuando le preguntan por su papel en la línea editorial, y la inescrupulosa directora del medio se apodera sin pudor del relato, pide justicia a Dios en nombre de sus soldados y le pide cuentas a los militares. Entonces, ahora más que nunca, urge preguntarse, ¿para qué me cuenta la guerra determinado medio? ¿Cómo me están contando el resurgir de la violencia? ¿Me están pidiendo que finja amnesia? Esa sería la breve editorial de hoy. Gracias por ver este contenido. Si les gusta, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita y este fin de semana nos vemos con otra píldora.